Buenos días a todos. Como comentaba mi compañero Enrique, hoy vamos a hacer la tercera parte, la continuación de lo que vimos ayer. En la primera parte de la mañana estuvimos viendo un poco la configuración básica de los variadores de frecuencia y los efectos básicos derivados de, de la propia tecnología, el variador de frecuencia, por la conmutación de los IGBTs, por la rectificación y la carga no lineal y por la tensión de modo común, DDT, problemas en los rodamientos, en los aislamientos. Estuvimos hablando también de protección diferencial con variadores de frecuencia. Luego más tarde estuvimos definiendo qué era el estudio adarmónico de una señal y de ahí hablar de la normativa, que es distorsión armónica, hablar un poco de la parte, mencionar la parte conducida radiada, que la vamos a extender hoy, y hablar un poco de los fenómenos de resonancia y algunas consideraciones con transformadores. Y hoy la parte que vamos a ver, vamos a seguir con el estudio armónico de las señales y esta vez nos vamos a dedicar a un rango de frecuencias por encima del de distorsión armónica, que es a partir de 2,5 kHz hasta 1 GHz. Pues sin más, vamos a poner la primera transparencia. Bueno, pues aquí hablamos de perturbaciones EMC y EMI, que ahora lo definiremos, instalación, hablamos de instalación también, de apantallamientos y de tierras. Bueno, primeramente, ¿qué es EMC y qué es EMI? Vale, pues en la compatibilidad electromagnética, EMC es Electromagnetic Compatibility, se define como la capacidad de cualquier aparato de sistema para funcionar de forma satisfactoria en un entorno electromagnético sin introducir distorsiones intolerables en este mismo sistema. Quiere decir, nosotros tenemos en cada dispositivo dos factores que debemos considerar. Cómo son de inmunes frente a ruidos externos y qué cantidad de ruidos son capaces de emitir ellos mismos. Como hablamos el otro día, existe una normativa de emisión y una normativa de inmunidad. Eh, Normalmente en la industria, cuando hay un problema, siempre se suele poner el dedo señalando al elemento que perturba, al elemento que emite esas interferencias. Pero realmente cuando se hace un estudio razonable, lo que hay que verificar es ambas cosas. Si tengo un elemento que cumple las condiciones industriales, pero tengo otro elemento que se ve afectado por esas inducciones, esos ruidos, pues la culpa no tiene por qué ser del emisor, si está dentro de los límites definidos por la normativa. Quizás sea simplemente que la inmunidad del otro dispositivo no es adecuada para coexistir en ese entorno industrial. Entonces aquí empezamos a definir el concepto de entorno. Dentro de un entorno, pues tendremos unos límites de emisiones y unos límites de un nivel de inmunidad mínimo, ¿vale? Como ejemplo también de las EMI, que son las Electromagnetic Interference, es la degradación del rendimiento de un equipo causado por una distorsión electromagnética. Yo quiero hacer un poco de memoria para los que ya somos un poco más talluditos. Si os acordáis, antes cuando de las primeras aspiradoras o incluso las batidoras que había en casa, con las televisiones todavía cuadradas de tubo, cuando nosotros poníamos a funcionar una batidora eléctrica, pues la señal de la televisor se veía afectada y empezamos a ver un ruido en la señal, cuando la señal era analógica, no digital. Entonces esto simplemente era una perturbación electromagnética, que en este caso era conducida principalmente, porque no estaba cerca normalmente la batidora de la televisión, pero aún así se veía afectada. ¿Por qué? Porque a través de la red de alimentación generábamos una perturbación de unos rangos de frecuencia concretos que derivaban en los equipos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo práctico de perturbaciones, al principio del uso de los móviles, también con las radios analógicas en los coches, la mayoría de nosotros sabíamos cuando íbamos a recibir una llamada antes de que sonara el tono del móvil. ¿Por qué? Porque la señal que se estaba emitiendo desde el teléfono se interfería con la radio, si la teníamos puesta, y empezamos a oír un ruido característico de pip, 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 pip. Bueno, pues eso era otra interferencia. En este caso radiada. Una interferencia radiada que interceptaba por las frecuencias en las que trabajaba la radio y se oía un ruido acústico que nos permitía identificar eso. Eso es otra interferencia. Y luego, aún así, en las interferencias se pueden cruzar. Quiere decir, un cable donde tengo una señal de alta frecuencia puede seguir emitiendo a su vez al aire
radiaciones de energía radiada, y a su vez la radiada no tiene por qué perturbar solamente el elemento en sí, sino puede cruzarse y inducir también ruido en los cables, ¿vale? Entonces, este tipo de perturbaciones, lo que vamos a trabajar ahora es en el margen de inmunidad. ¿Qué es el margen de inmunidad? Bueno, pues en tanto en cuanto la inmunidad que tengamos en un sistema, en un equipo, sea mayor que la emisión de ruido, pues no tendríamos ningún problema, ¿vale? Por eso cuando hablamos de ruidos y de instalaciones y de protecciones electromagnéticas, aquí no se puede hablar de blanco o negro. Hay unas recomendaciones y unas normativas muy claras al respecto que veremos más adelante en el planteamiento de las instalaciones de los cuadros eléctricos, con variadores, los cableados y demás, pero al fin de cuentas no existe un blanco o un negro, ¿no? Al fin de cuentas esto es que mantengamos ese margen de compatibilidad. Quiere decir que la inmunidad siempre sea lo máximo posible o lo mayor posible y el margen de emisión más bajo. Para eso pues habrá que seguir una serie de reglas que nos permitirán mantener ese margen de compatibilidad lo más ancho posible para evitarnos problemas. Como os comentaba al principio, cuando estamos hablando de un entorno, la normativa define dos tipos de entorno. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas condiciones en diferentes entornos, ni las restricciones de inmunidad, ni los niveles de emisión límite, ¿no? Entonces tenemos un entorno que llamamos doméstico o primer entorno, que no se refiere a casas, se refiere a elementos que están compartiendo la red pública. Por ejemplo, esto aplicaría, pues imaginaos un polígono industrial donde tenemos un centro de transformación que el secundario del transformador pues da alimentación a varias naves. Entonces, esos son distintos usuarios y eso sería considerado entorno doméstico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros perturbemos esa red desde el secundario lo van a recibir también nuestros vecinos de al lado. Con lo cual, nuestros niveles de emisiones y nuestro nivel de inmunidad pues serán distintos en el entorno doméstico que en un entorno industrial donde los usuarios tienen su propio centro de transformación o subestación, ¿vale? Dentro, por ejemplo, de los requerimientos de inmunidad, los variadores también cumplen normativas de inmunidad, también tienen que ser ellos mismos inmunes al entorno. Entonces, en este caso, bueno, normalmente cuando hacemos este tipo de formaciones, pues una pregunta que solemos hacer a los asistentes es ¿cuál es el más restrictivo? ¿Cuál es la categoría más restrictiva que podemos tener? ¿En el área residencial o primer entorno o en el área industrial? A nivel de inmunidad, ¿dónde tenemos que ser más inmunes? Bueno, pues donde tenemos que tener más inmunes es en la industria. ¿Por qué? Porque el nivel de emisión que se permite en la industria es más alto. Luego, si te permitemos emitir más ruido en la industria, pues el nivel de inmunidad pues tiene que ir acorde a ese nivel de ruido, con lo cual la inmunidad incrementada se da en el área del segundo entorno, ¿vale? Todos los equipos Danfoss, independientemente de dónde se instalen, a nivel de inmunidad cumplen la normativa de segundo entorno, categorías C3 y C4. Si ahora pasamos a emisión de las normativas, aquí hay dos tipos de normativas. He puesto la actual, la 61.800-3. Antiguamente estaba definida como la N550-11, con clases B, A1, A2 y la C4 sin requerimientos. Ahora tenemos C1, C2, C3 y C4, que son las categorías actuales. Entonces, en los equipos Danfoss, nosotros tenemos la opción de poder seleccionar qué categoría queremos cumplir. Normalmente, de forma estándar, todos los equipos Danfoss cumplen categoría C3, la antigua A2, ¿vale? Pero podemos pedir opcionales incorporados en el propio variador para cumplir categoría A1 o categoría B, en este caso C2 o C1. En el caso de otro tipo de fabricantes, pues es parecido. Tienen opciones de cumplir distintas categorías, C3, C2, C1. Normalmente suelen ser opcionales C1 y C2, normalmente. De C1, C2, C3, C4 tiene una definición aquí. Hay una especie de equiparación a clase B, A1, A2, no es exactamente equiparable, pero bueno, hablan aquí de instalados en primer ambiente, segundo ambiente, con tensión de suministro inferior a 1000 voltios. Bueno, define una serie de conceptos que, bueno, pues simplemente lo he puesto aquí un poco para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando.
Respecto a la normativa, aquí tengo, por ejemplo, dos cuadros en la cual tengo la normativa de emisión, la antigua, la N5511, 55011, y tengo la radiada, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la normativa es define unos rangos de frecuencia. En este caso, la normativa, pues en este caso empieza en 0,15 MHz y acaba en 30 MHz, ¿vale? Y la normativa radiada empieza en 30 MHz y acaba en 1 GHz, ¿vale? Entonces, lo que se hace normalmente cuando alguien certifica un equipo a nivel de MC, tienen un analizador de espectro y lo que van sacando es cuáles son las emisiones que deben quedar por debajo de la rayita correspondiente para cumplir la normativa que aplica, ¿vale? El igual para la parte radiada. Entonces, de cara a los variadores, pues bueno, pues tenemos aquí lo que llamamos RFI, Radio Frequency Interference, en el rango de aquí, que es la interferencia inducida por el cable, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Bueno, es importante conocerlo porque existe la normativa y que en la parte conducida, pues nosotros tenemos opciones para cumplirla. ¿Por qué digo que es importante? Bueno, esto hay mucha, permitidme que os comente así, expresarlo así, hay mucha trampilla aquí por parte de muchos fabricantes de variadores de frecuencia. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos en lo que, por ejemplo, distancia de cable se refiere, existen dos tipos de limitaciones. Una que es la física del variador, que te dice cuál es la máxima distancia de cable que puedo tener a motor, ¿vale? Derivada no por la emisión de ruidos conducida o radiada, sino derivada por otro tipo de fenómenos, una capacitancia, la impedancia, la característica de los IGBTs, la impedancia del motor. Entonces, existe una limitación normalmente en todos los variadores que en tanto en cuanto el variador sea de mejor calidad, pues esa distancia normalmente suele ser más larga. Entonces, una forma, por ejemplo, de distinguir un variador, si es un variador más económico, un variador premium, pues es la máxima distancia de cable que permita motor, tanto de cable apantallado como cable no apantallado. Entonces, eso es un concepto que nada tiene que ver con la emisión conducida radiada. Ahora bien, si nosotros queremos mirar o revisar el cumplimiento de la normativa de emisión conducida, esta no se tiene que dar por defecto a la máxima distancia que permite el variador, sino existen unos ensayos específicos en los cuales pues, se verifica que determinadas normativas solo se cumplen hasta determinadas distancias. En este caso, por ejemplo, Danfoss es bastante honesto en esta información y pone aquí, pues, para el filtro H1, que es clase 1 a 2, filtro H2, estos son los opcionales de filtros que tenemos para las distintas potencias y distintas tensiones, pues te dice para cada normativa a qué distancia máxima cumpliría con cable apantallado, porque esto sin cable apantallado no se cumpliría nunca, ¿vale? Entonces, una cosa es la máxima distancia de cable que permite el variador y otra es la máxima distancia de cable a la cual el fabricante te dice que ha aprobado el variador y lo ha testeado contra esta normativa. Veis que, por ejemplo, que para clase B, teniendo filtro A1, la máxima distancia de cable es 50 metros. Si ponemos más de 50 metros no vamos a cumplir normativa, ¿vale? En algunos casos no se cumple. Y radiada, en muchos casos, mire, por ejemplo, clase B no lo cumple nadie. ¿Por qué? Porque el dispositivo variador de frecuencia, por su propia tecnología, hace que sea prácticamente imposible cumplir la normativa clase B de radiada para entorno doméstico. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para comparar peras con peras cuando comparemos distintas marcas de variadores, porque esto, al final, es una información que es muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente luego, cuando alguien pide filtros RFI de más clasificación, de menos clasificación, de más entorno, menos entorno, realmente luego nadie lo certifica. Hay empresas que sí, fabricantes para determinadas maquinarias que sí lo certifican, pero el poder medir esto una vez instalado es realmente complicado. Realmente para hacer una medida de la emisión conducida a la emisión radiada, pues en la emisión conducida pues requiere una equipación especial, aparte del analizador de espectro, pues requiere una serie de filtros para aislar el dispositivo que estamos midiendo, de forma que podamos medir la emisión conducida de ese propio dispositivo. Normalmente lo hacen empresas especializadas, esto no está al alcance de todo el mundo y suele ser caro. Y la parte radiada, pues exactamente igual, necesitas aislar el dispositivo en una cámara especial, se ponen unas antenas a unas determinadas distancias y se hacen medidas de este ruido de forma aislada. Luego, no es algo que se pueda certificar de forma sencilla en el campo. Luego tenemos que hacer un acto de fe. Entonces, aprovechan ese acto de fe de alguna forma
pues para poner aquí auténticas barbaridades a unos fabricantes que ponen, pues, que cumplen normativas de emisión conducida o radiada a la misma distancia que la distancia máxima de cable que permite el variador. Y eso es una auténtica barbaridad porque sabemos que no es verdad y ellos también saben que no es verdad. Entonces, simplemente os llamo la atención para que os fijéis en esto de una forma de poder comparar variadores y, por ejemplo, justificar una diferencia de precio. Dice, ¿es tan importante el filtro RFI? Bueno, aquí en el tema del filtro RFI hay cosas curiosas, ¿no? Porque existe un efecto, los efectos secundarios de variador tienen un enlace muy curioso, ¿no? Uno compra un variador de frecuencia, lo instala en una planta y lo primero que le pasa es que le salta el diferencial. Ha comprado un variador estupendo con un filtro RFI de alta clasificación para C1 o C2. Ese filtro RFI, en principio su intención es que contamines menos la red a nivel de alta frecuencia y se encuentra con que salta diferencial. Entonces, en lugar de plantearse si realmente tiene el diferencial adecuado o tiene una simultaneidad adecuada o una concatenación de distintos variadores adecuada bajo ese diferencial, directamente lo que hacen es, oye, me salta el diferencial, esto ha sido el variador, ¿cómo hacemos? Y lo primero que hacen es desactivar el filtro. Todos los filtros tienen capacidad para que se puedan desactivar, pero viene más bien pensada para cuando se lo conectamos en redes IT, que tenemos que asegurar un aislamiento y en ese caso los filtros pues se desconectan. Pero los utilizan para desconectarlo en redes normales, ¿por qué? Porque si quitan el filtro, tiene menos nivel de fuga y ya no les salta el diferencial. Estupendo, me acabo de gastar un variador que me ha costado un dinero, donde me he gastado un filtro especial para quitar los ruidos y lo acabo de desactivar porque me salta el diferencial. Bien, ya no me salta el diferencial. Y al cabo de unos días, donde he puesto 3 o 4 variadores, me empiezan a fallar el dispositivo de medida que tengo al lado. Oye, ¿por qué me falla el dispositivo de medida? Bueno, pues te falla porque has desconectado los filtros RFI de todos los variadores que tienes ahí, con lo cual no estás filtrando el ruido de esa frecuencia, se va acumulando el ruido y te empieza a afectar a dispositivos adyacentes, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la solución aquí? Pues evidentemente poner un diferencial adecuado y no desconectar el filtro, hacer que ambas cosas hagan su función correctamente, ¿no? Pero es muy típico en las industrias pues encontrarse este tipo de situaciones. En cualquiera de los casos, por muchos filtros que pongamos, por mucho nos gastemos en el equipo, por mucho pensemos que lo estamos haciendo todo estupendamente, todo se puede arruinar por una mala instalación, ¿vale? No es suficiente tener un buen variador de frecuencia, sino también es importante el saber instalarlo. Hay gente que piensa que se puede instalar de cualquier manera o que puede utilizar de cualquier tipo. No, hay que ser consciente de lo que es un variador de frecuencia y estos efectos secundarios que puede generar. Entonces, en el momento que yo soy consciente, pues yo tengo la oportunidad de tomar medidas en la parte de diseño de un cuadro eléctrico o del planteamiento de la instalación del cuadro para poder minimizar esos efectos secundarios o al menos tenerlos bajo control. Entonces hay gente que pone los cuadros pues, de la forma que ha hecho siempre, pone un variador de frecuencia y empieza a tener problemas de distinta índole. Un problema típico, las comunicaciones me fallan. Otro problema típico, tengo elementos como una pantalla, un PLC que me falla también, me da un fallo extraño. Me saltan alarmas extrañas, el variador se me para de vez en cuando. Empiezan a tener una serie de problemas y bueno, el comentario típico, por ejemplo, de algunos instaladores, cada vez menos afortunadamente, pero lo sigo escuchando de vez en cuando, eh, perdóname esta expresión, pero yo lo escucho así muchas veces, ¿no? Es que tengo el culo pelado de instalar estas máquinas todas iguales, he instalado más de 40 y no he tenido ningún problema. Y en la 41 me está dando problemas. Esto es un fallo del variador. No es un fallo del variador. El variador sigue funcionando estupendamente, simplemente que tú has tenido suerte en esas 40 instalaciones donde tu margen de inmunidad y margen de emisión estaba muy cerquita, pero el de inmunidad estaba siempre por encima del de emisión. En este cuadro 41 has cambiado el tipo de cable, has cambiado la distribución y le has movido 5 centímetros el cable hacia un lado o hacia otro, lo cruzas de forma distinta por las bandejas, has modificado alguna cosa en el entorno que parecen sutiles, que a ti te parece el mismo cuadro, pero no lo es. Lo justo para que el nivel de emisión se ponga por encima de la inmunidad y entonces empiezas a tener problemas, ¿vale? Entonces, esto del EMC es un efecto curioso porque cuando entras en una discusión con un cliente, cuando tiene problemas,
pues es la sensación muchas veces que tenemos es que parece que estamos tirando balones fuera, ¿no? Entonces llegamos a un punto de las discusiones porque, claro, muchas veces cuando existen estos problemas hay que tomar medidas. Esas medidas para corregirlo, claro, comentaremos más adelante, implica muchas veces que hay que gastarse dinero y entonces entra en la discusión de quién tiene que pagar ese dinero, ¿no? Entonces, esto es difícil de hacer cuando tienes un problema delante, ¿no? Y muchas veces este problema lo acabamos solucionando dando indicaciones al cliente para que vaya haciendo y tomando medidas sobre la instalación que tiene, corrigiendo cosas, buscando qué. No queremos la instalación perfecta. Al final, lo único que nos vale en ese caso es hacer que el nivel de emisión baje lo suficiente como para que esté por debajo del nivel de inmunidad. En ese momento desaparecen los problemas, ¿vale? Entonces, típicas interferencias que podemos tener aquí. Bueno, aquí hablamos un poco también de tecnología. Esto lo voy a pasar un poco relativamente rápido, pero bueno, para que os una idea, tenemos distintos tipos de acoplamientos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en una instalación tenemos un acoplamiento conductivo, ¿vale? Entonces hay dos aplicaciones conductivas con una impedancia de acoplamiento y tenemos pues estas dos conexiones aquí. Las líneas son AC/DC, da igual, líneas de señal, conexiones de tierra. Entonces, si el contacto entre la fuente y la víctima no se puede evitar, se deben instalar filtros. ¿Qué decir? Si yo no puedo hacer esto, bloquearlo de alguna forma para aumentar esta impedancia de acoplamiento, que sea tan grande que no se produzca el acoplamiento, pues entonces tendría que poner algún tipo de filtro, ¿vale? Pero este es un acoplamiento galvánico conductivo. Existe otro tipo de acoplamiento. Conductivo se refiere que hay una conexión física, ¿vale? Luego hay un acoplamiento que se llama acoplamiento capacitivo, ¿vale? Que aquí no tiene por qué haber una conducción física. Por ejemplo, el acoplamiento capacitivo es el que hablamos el primer día, que ocurre en los rodamientos del motor cuando se carga de la tensión del modo común en el estator y se descarga cuando llega a cierto nivel al rotor. En este caso, el estator sería el circuito fuente y el circuito víctima sería el rotor, ¿vale? Y la capacidad de acoplamiento sería la que genera, la que está entre el rotor y el estator a través de los rodamientos, ¿vale? Sería el típico caso, ¿vale? Y bueno, pues normalmente, típicamente, el circuito víctima tiene una alta impedancia, suele ser algo típico, ¿vale? En el caso de acoplamiento magnético conductivo, pues cuando tenemos dos conexiones inductivas, pues es como si fueran algún acoplamiento magnético, como si fuera el de un transformador, por ejemplo. Aquí tenemos el diferencial de corriente respecto al tiempo, produce una variación del campo magnético y este campo magnético genera una distorsión en la tensión del circuito víctima, ¿vale? A través de la inductancia mutua compartida por ambos circuitos, ¿vale? Aquí típicamente el circuito víctima tiene una baja impedancia, lo contrario que la capacitiva, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el acoplamiento electromagnético, que al final esto es una conducción de ruido a través del aire, que al final aquí la única distancia que tiene es la longitud de onda, ¿vale? Entonces, aquí, en tanto en cuanto la distancia entre los dos circuitos sea mayor que la longitud de onda, si la longitud de onda es menor que esa distancia, pues entonces tenemos una alta probabilidad de que este emisor de ruido pues contamine un circuito víctima, ¿vale? Esto de las antenas receptoras y antenas emisoras lo vamos a ver también muy claramente, por ejemplo, en el caso de los apantallamientos y los apantallamientos de los cables, que lo comentaremos un poquito más adelante, ¿vale? Aquí llegados a este punto, pues tengo también alguna pregunta para haceros. No lo puedo hacer porque no estamos cara a cara, pero es una pregunta que suelo hacer. La pregunta es, ¿dónde van las interferencias de corriente de alta frecuencia? Y tengo tres respuestas posibles. Puede ser la A, la corriente va a masa o a tierra, ¿vale? La corriente, perdón, la masa ground, que se llama, ¿vale? No es tierra, es masa. La referencia de una fuente de alimentación puede estar aislada de tierra, no tiene por qué estar conectada a tierra, ¿vale? Entonces puedes ir a masa. La corriente toma el camino de menor resistencia o la tierra es el camino de retorno de la corriente de alta frecuencia. ¿Cuál de ellas es correcta? Bueno, pues la respuesta a esto es que ninguna de lo es, ¿vale? Ninguna lo es. Estamos hablando de interferencia de corriente de alta frecuencia y esto tiene un comportamiento distinto a lo de baja de frecuencia. Lo vamos a ver, ¿vale?
Eso es un poco de tecnología también, tampoco me voy a entretener mucho, pero básicamente la corriente DC regresa a su origen, ¿vale? Entonces, en función de si es de C o AC, la impedancia es distinta y una de ellas es en función de la frecuencia, ¿vale? Entonces, en el caso A, la corriente no regresa a masa, ¿vale? Sino a su origen. Su origen puede ser distinto de masa, ¿vale? No tiene por qué ser masa, sino busca el origen de la señal y puede ser distinto de masa. En el caso, por ejemplo, de las corrientes en continua o corrientes alternas de baja frecuencia, de menos de 1 kHz, sí que podemos decir que toman el camino de menor resistencia, ¿vale? Pero las corrientes de alta frecuencia toman el camino de menor impedancia. Impedancia. Quiere decir, lo que me ofrezca menor impedancia es el camino de retorno de esta corriente de alta frecuencia. Entonces, la gente piensa que por poner una tierra es suficiente para que los ruidos se deriven a tierra. No, no es correcto. En el caso de alta frecuencia, ocurre algo muy curioso. Cuando tengo una corriente de alta frecuencia, los electrones en un conductor, pues si es un conductor cilíndrico, un conductor normal, cuando estamos hablando de baja frecuencia, la dispersión de los electrones es homogénea a través de una sección del cable. Déjamelo pintar en un segundito para explicaros un poco mejor de lo que estoy hablando. Si yo tengo, a ver si puedo poner la pantalla en blanco. Yo tengo un conductor, ¿vale? Cuando estamos hablando de altas frecuencias, los electrones están repartidos de forma uniforme por toda la superficie. Estos son los electrones. Pero en el momento que voy trabajando en altas frecuencias, produce un efecto muy curioso, que lo que hace es que los electrones se acumulan en la superficie, ¿vale? Esta es la conducción de alta frecuencia. Y por aquí no circulan electrones, ¿vale? Entonces esto nos deriva también, por ejemplo, en un comportamiento típico. Cuando yo tengo un cable, que es, imaginaos de esta sección, ¿vale? Y cuando tengo una malla, ¿vale? Que está hueca, esta es una malla, y dentro iría un cable, ¿vale? Aquí tendríamos el trenzado de la malla. ¿Por dónde creéis que le resultará más sencillo ir al variador? ¿Por este cable que tiene esta sección? A la corriente de alta frecuencia, perdón. ¿Por dónde crees que le resulta más sencillo? ¿Por esta sección, que por dentro es macizo y demás, o por aquí, que esto está hueco, realmente? Hueco la tierra y esto sigue para allá enmallado, ¿vale? Pues le será más sencillo circular por aquí. ¿Por qué? Porque tiene mayor superficie. Estamos hablando que la conducción de los electrones a alta frecuencia es superficial. Luego aquí lo que esté por dentro le importa un pito, perdóname la expresión. Le interesa buscar circulación por ello. Es muchas veces por esto la causa de muchos problemas. ¿Por qué? Porque yo me gasto un dinero en un cable apantallado, pero luego tengo una puesta a tierra muy pobre que no tiene la suficiente sección y entonces las corrientes de alta frecuencia que se me han generado, en lugar de retornar o irse a tierra a través de un conductor, pues retornan a través de un cable de malla. ¿Qué pasa? Pues ahora lo explicaremos. Imaginaos que tenemos una diferencia potencial entre dos cuadros de 1 voltio, ¿vale? O de 2 voltios. Y tengo una resistencia de 1 ohmio, que es bastante menor, pero imaginaos una resistencia de 1 ohmio. Pues estoy haciendo pasar por una malla 2 amperios. ¿Qué le pasa a la malla? Que se quema. ¿Qué le pasa a algunos puntos donde pongo en contacto a la malla? Pues que se pueden ver dañados, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo una corriente de alta frecuencia que no regresa por aquí, como las de 50 hercios. Regresa por aquí porque tiene menor impedancia, ¿vale? Eso es importante. Entonces aquí estamos el mito de la respuesta B, que no va al punto de menor resistencia, sino al de el de menor impedancia. Igual aquí pues en la forma, el camino que tomará pues es el camino que tenga más sección. Por eso en un cable coaxial es muy importante asegurarnos que las tierras son equipotenciales y darle suficiente sección a los cuadros para que se conecten a tierra, porque estamos tratando de protegerlos no de señales de 50 Hz, sino de señales de alta frecuencia, ¿vale? Entonces, si no tenemos unos cables, unos cuadros equipotenciados y una buena conexión a tierra, que no tiene por qué ser un cable grueso, sino, por ejemplo, puede ser un cable tipo cinta o un cable plano con mucha superficie.
Cuanto máxima superficie, mejor. Entonces, yo me aseguro que así, que los ruidos o las cosas que se tengan que derivar van a tierra por el sitio adecuado y no se retornan a través de, por ejemplo, de las pantallas de un cable coaxial o un cable apantallado. ¿Vale? Entonces, muy importante también el tema de la puesta a tierra, porque si no pongo la puesta a tierra con una suficiente sección, la tierra no es adecuada, o tengo diferencias de potencial entre las tierras, pues puedo generar un montón de problemas. No solamente problemas en el funcionamiento del equipo, sino además podemos generar inducciones en los chasis metálicos y poner en peligro a las personas, ¿vale? Entonces es importante asegurar una ecualización de potencial, ¿vale? Esta parte de aquí es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con alta frecuencia, a la hora de conectar un cable coaxial, aparte de para asegurar y poner buena puesta a tierra, para asegurar un entorno libre de problemas, sobre todo aislar señales sensibles de señales emisoras de ruido. Señales sensibles puede ser controles de señales analógicas o comunicaciones, y señales de contaminantes es claramente la que va desde el variador a motor. Tenemos que hacer las conexiones primero lo más cortas posibles. Uno de los típicos fallos que tenemos es el hacer lo que llamamos el pigtail, ¿vale? Entonces, la conexión a tierra, bueno, primero voy a explicar una cosa, antes de entrar con la parte de pigtail, sobre las puestas a tierras y demás. Es típicamente un comentario, por ejemplo, de las empresas de comunicaciones, pues, alguien que venda un PLC, pues un Siemens o cualquier otro PLC dispositivo que sea de control, ¿vale? De que te dicen pues que tú tienes tu PLC conectado aquí, este es tu cuadro eléctrico que está en un sitio, ¿vale? Tienes tu PLC, por ejemplo, y tienes una comunicación, por ejemplo, pues una Profinet que va a otro cuadro eléctrico donde tienes pues la parte más de potencia y tienes tu variador, ¿vale? Entonces, pues tú te echas un cable estupendo de especificación de Siemens, de Profinet, estos moraditos, fantásticos, o con conexiones Ethernet de industrial, con los conectores blindados que para la pantalla, estupendo. Entonces, o incluso una Profibus puede ser algo más sencillo, el que queráis. El caso es que nosotros tenemos aquí un cable apantallado. Este es el cable apantallado, tenemos toda la pantalla por todo el camino. Y entonces nos surge la duda. Tengo el fabricante del variador de frecuencia que me dice que la pantalla la tengo que poner solo de un lado. Perdón, el fabricante del variador de frecuencia me dice que la tengo que poner en dos lados. Tengo que poner aquí la conexión a tierra, en los dos lados de la malla, ¿vale? Pero tengo el del PLC que me dice que solo tengo que ponerlo en un lado, ¿vale? ¿Quién tiene razón? Pues hombre, ya que estamos aquí con los variadores de frecuencia, os diría que el del variador de frecuencia, pero ambos tienen razón. ¿Por qué? El del PLC sabe que en muchos casos, cuando estás trabajando en distintos cuadros, la puesta a tierra del cuadro, ¿vale? La puesta a tierra de los cuadros, pues muchas veces no está bien hecha. Y si yo mido la diferencia de potencial entre los dos equipos, ¿vale? Pues me puedo encontrar sorpresitas con 2, 3, 5 voltios de diferencia de potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros hacemos caso al del fabricante de variador de frecuencia y ponemos la tierra en los dos lados, lo que estoy haciendo es hacer circular una corriente a través de la malla de protección que me va a generar un problema, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución no es conectarlo en un lado. ¿Por qué? Porque conectando a un lado, resulta que este cable de aquí se nos ha convertido por encima de 1 kHz en una antena estupenda, una antena amplificadora. Entonces, luego, lejos de proteger el equipo, cuando estamos hablando de alta frecuencia, conectando en un lado, lo que estamos haciendo es perturbando todavía más la señal. Es mejor no conectar nada a tierra que dejarlo solo en un lado cuando hablamos de perturbaciones de alta frecuencia, ¿vale? Porque esto para baja frecuencia sí que funciona bien, conectarlo solo en un lado, pero para altas frecuencias no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer realmente es conectarlo ambos lados a tierra, como dice el fabricante de variadores, pero teniendo en cuenta que para evitar estos problemas de diferencia de potencial, lo que yo tengo que poner es una ecualización, tirar un cable de tierra lo suficientemente ancho o una cinta para ecualizar. Este es un cable de tierra, Protective Earth, ¿vale? Que lo que estoy haciendo es poniendo el mismo potencial ambos cuadros eléctricos, de forma que
esta diferencia de potencial hace que circule por aquí la corriente y no circule a través de la protección del apantallamiento del cable, ¿vale? Esto es muy importante porque de esta forma, si yo ecualizo los cuadros, me puedo asegurar que la conexión de tierra de las pantallas es adecuada en ambos lados y que minimizo las interferencias de los cables de comunicación, por ejemplo, o si esto es en el cable que va a motor, también me aseguro que minimizo la emisión de ese cable a elementos adyacentes que tengamos alrededor. Entonces, bueno, pues dentro de lo que os hablaba, pues una de las cosas típicas, aquí en este caso, por ejemplo, es una conexión típica donde tenemos varios variadores de frecuencia. Esta es una foto antigua, donde tenemos un regletero donde vienen todos los variadores de frecuencia. Voy a ampliarlo un poquito para que lo veáis más claramente, ¿vale? Entonces aquí este es el típico problema y el típico fallo donde vemos en muchas instalaciones. ¿Cuál es el problema aquí? Que nos hemos gastado el dinero en un cable apantallado y entonces aquí, pues en estos cables apantallados, pues el instalador pues ha pelado la pantalla, le ha hecho lo que yo llamo aquí en una traducción libre castellana un burruñito estupendo, con el cable trenzado, lo ha trenzado, lo ha girado, lo ha embornado estupendamente, tiene un borne aquí estupendamente y lo ha conectado a tierra. Claro, este tipo de protección de pantalla está fenomenal cuando lo estoy haciendo con un motor que trabaja a 50 Hz. Pero con esto que es un motor que está trabajando con un variador de frecuencia que tiene un PWM, lo que estoy haciendo es liarla parda de verdad, ¿vale? Porque este de aquí, que se llama pigtail en inglés, me está generando una antena que está emitiendo todavía más ruido. Luego, lejos, como lo decía, lejos de pensar que esto hace algo, no hace absolutamente nada. Lo que está haciendo es emitir todavía más ruido. Es más, hay trabajos que hacen algunos instaladores que esto lo encintan perfectamente. Ahora tengo una foto posteriormente donde se ve unos trabajos de encintado y protecciones o con unos termorretráctiles, un trabajo exquisito. Pero ese trabajo exquisito desafortunadamente no vale para nada, porque cuando estamos trabajando con alta frecuencia, este tipo de pantalla retorcida así no funciona. Yo os invito a hacer una prueba, aquellos que hagáis cosas en vuestra casa o tengáis la señal, por ejemplo, de televisión que viene con un cable coaxial de la antena del tejado. Si vosotros tocáis la malla del cable coaxial que tiene la antena de vuestra televisión en la conexión que viene en la pared, os puedo garantizar de que esa televisión no recibe la señal correctamente. ¿Por qué? Porque precisamente estamos trabajando igualmente en altas frecuencias y una de las condiciones para que la pantalla haga su labor es no tocar la pantalla. Entonces, normalmente se pela el cable, se echa hacia atrás toda la pantalla entera con la máxima superficie, pero nunca se hace un retorcimiento de la malla y se conecta a un terminal. Jamás, ¿vale? Porque tiene un efecto nocivo frente a la señal de alta frecuencia. Entonces, esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta y asegurarse de que las conexiones a tierra, primero, aquí también hay otro error. Ha conectado los equipos aquí abajo, los ha conectado tierras con un pigtail, pero luego desde aquí hasta donde van los variadores no tiene ninguna conexión de tierra. El cable es normal. Pero vamos a ver, ¿para qué me gasto yo el dinero en un cable coaxial que además lo he instalado mal y luego dentro del cuadro lo distribuyo con un cable normal? Pero si solo hace falta 10 centímetros de un cable de motor en paralelo con cualquier otro cable para inducir 120 voltios de tensión. Es una barbaridad. Entonces, hay que llevar, aunque tenga paramentas o que tenga conexiones aquí, o protecciones, o lo que queramos tener, hay que procurar, primero, ponerlo lo más cerca posible del punto de conexión. La pantalla se debe pelar adecuadamente. La forma de pelarlo parece una tontería, pero también es importante. Si yo tengo un conductor de este tipo, que viene con el cable coaxial, ¿vale? Yo la forma de pelarlo, realmente este sería pues mi cable, ¿vale? Los tres cables que vengan, por ejemplo, si son de 3 polos, pues yo lo que hago es dejar esto así, pelar un poquito el cable, lo que es el PVC que tenga el cable, dejo un trocito en la parte original, de forma que aquí queda descubierto la malla. Esta sería la malla. Perdóname, es que mis habilidades de pintar con el ratón, la verdad es que son bastante penosas. ¿Vale? Aquí seguimos teniendo los conductores
¿vale? Y entonces aquí hemos descubierto la malla. Dejo un trocito de PVC aquí delante para que no se me rompa la malla y no se me estropee por movimientos mecánicos del cable. Y entonces en este momento, por ejemplo, en el caso de variador de frecuencia, tenemos las abrazaderas, estas que son así, que vienen aquí con unos tornillitos, que esto no viene solamente para sujetar el cable, esto viene para que nosotros lo pongamos aquí, las abrazaderas. Y entonces la abrazadera va aquí, puesta adecuadamente. ¿Para qué? Para asegurar el máximo contacto con la malla. Y esto se hace muy cerquita del punto donde voy a conectar los cables. Cuanto más cerca, mejor, para asegurar que está el máximo tramo protegido, ¿vale? Esta sería la forma correcta de poner una malla, ¿vale? No se hace como en otros sitios que se echa la malla hacia atrás del cable y se pilla, no. Esta sería la forma correcta de conectar las mallas. Queda mucho más limpio, nos aseguramos de que así no se caen pelos de la malla, que a veces que esos pelillos, si caen en el mal sitio, nos pueden provocar algún susto gordo. Entonces, esa sería la forma de colocar la malla. Igual, aquí comentaba que la distancia de cable aquí, pues aquí es un fallo tremendo porque no han puesto cable apantallado aquí y la distancia de cable es muy larga, ¿vale? Y no lo han hecho adecuadamente. Igualmente, para hablar del tema de la instalación, el apantallar, ¿por qué? Pues al final yo tengo dos opciones, o aislar el circuito víctima o aislar el circuito fuente. O sea, yo aíslo el circuito víctima para que intentar evitar hacer un escudo frente al ruido. Y yo aíslo el circuito fuente para evitar minimizar el ruido que emito. Al final son las dos cosas muchas veces a la vez lo que tengo que ver. Entonces, una pregunta típica, ¿pero es obligatorio, por ejemplo, poner un cable apantallado en el motor? Pues hombre, no es obligatorio, ni mucho menos. Depende de cómo sea mi instalación. Si yo tengo, por ejemplo, la salida de motor de un variador que sale directamente a través de una parte del cuadro donde no se cruza con nada y sale del cuadro y no tiene ningún elemento adyacente que se pueda haber afectado, pues no tendría por qué apantallar el cable de motor. Es más, si quiero asegurarme que incluso dentro del cuadro no tengo nada, pues simplemente ese cable dentro del cuadro lo podría llevar con un tubo coarrugado metálico, poniendo la malla a tierra al principio y al final de la conexión, el tubo coarrugado, y de esa forma me aseguro que dentro del cuadro está protegido por este tubo metálico que hace de pantalla y sale del cuadro y ya no necesito cable apantallado. Es el mismo cable, no tengo que tener un trozo cada pantalla y otro sin apantallar. Entonces existen aquí muchos planteamientos, pero al final es una cuestión de organización de cómo voy a plantear el cuadro eléctrico, qué elementos tengo cerca y cómo puedo solucionarlo, ¿vale? Tengo que tener una estrategia. Las pantallas tampoco valen cualquier pantalla. Existe un parámetro dentro de las pantallas que se llama la impedancia de transferencia, que es ZT, ¿vale? Esto también muchos fabricantes de variadores en los manuales lo ponemos. Entonces, nosotros tenemos que buscar una pantalla que como mínimo no aumente la impedancia de transferencia según vaya subiendo la frecuencia. Si os fijáis aquí, una pantalla normal de esta de papelillo o de un solo trenzado o incluso un doble trenzado, la impedancia de transferencia en algunos casos pues sube. Entonces no nos interesa esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos intentando bloquear altas frecuencias. Entonces tenemos que buscar pues alguno de doble capa, con capa intermedia permeable, un conductor rígido o un conductor de plomo, ¿vale? Entonces los que son conductores de plomo, conductores rígidos, por eso muchas veces os comentaba que un tubo corrugado metálico, que no sean de estos que son una cinta continua, que se va girando así la cinta de forma concéntrica y luego va pegada. Este tipo de coarrugados que luego se quedan así muy pegaditos, que se quedan así, esto no nos vale, ¿vale? Tiene que ser un tipo de coarrugado que tenga continuidad en la parte metálica, ¿vale? Eso nos... A ver que borre esto, un segundito. Entonces hemos de asegurarnos que el apantallamiento que compro es el adecuado. Y no compro cualquier pantalla pensando que esto me va a solucionar algo. Estas pantallas están muy bien para 50 hercios y para otras cosas, pero nada más, ¿vale? Hablando de lo del pigtail y la impedancia de transferencia, la impedancia de transferencia hace que, por ejemplo, hace una explicación práctica de la impedancia que tiene 1 metro de cable apantallado, ¿vale? Y 2 centímetros de pigtail. Entonces, si fijáis, hay una diferencia abismal con la impedancia de transferencia. Entonces, el hacer los burruñitos, esto del pigtail, es un error de proporciones industriales en la instalación de variadores de frecuencia.
Cuando veas una instalación donde alguien ha cogido una malla, donde haya variadores y la haya retorcido y puesto un terminal, aunque esté perfectamente hecho y precioso con su terminal, ese instalador no tiene ni idea de trabajar con variadores de frecuencia. Siento ser tan explícito en el concepto, pero es así, ¿vale? Cuando estamos trabajando con variador de frecuencia, esto no es admisible en ninguno de los casos. Aquí tenemos otra instalación. ¿Qué está mal aquí? Bueno, pues se pueden ver varias cosas. Aquí, por ejemplo, fijaos, este es el cable perfectamente apantallado. Vemos que aquí abren la pantalla, le hacen el burruñito además tiene una coca estupendamente larga, le ponen un terminal y le ponen aquí, ¿vale? Mal, mal. Esta es la salida de cable a motor, VW. Esto no se puede hacer así, ¿vale? Hay que procurar además tener las cocas de los cables que van al motor. Cuando hago la conexión, pues hacerla de forma que estas cocas me queden lo más cortitas posibles. No me puedo dejar aquí un círculo de aquí con esto que es tan emisor de ruido, porque todo lo que tengo al lado, por ejemplo, los cables de red se ven perturbados, ¿vale? Entonces esa instalación está claramente mal en ese punto. En la parte de motor también es exactamente lo mismo. Aquí en esta instalación pues tenemos un cable que tiene 4 conductores, que son las 3 fases, viene un cable de tierra dentro del conductor y luego tenemos la malla, que aquí igualmente han hecho otro burruñito y la han conectado a tierra. Pero vamos a ver, si estamos diciendo que no se pueden hacer burruñitos, ¿por qué aquí sí está permitido hacerlo? No está permitido hacerlo tampoco. Si yo quiero asegurarme una buena conexión de alta frecuencia, no puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Bueno, pues existen desde hace decenas de años lo que llamamos son prensastopas MC, que es un prensastopa normal, simplemente que tiene unas pestañitas internas que nosotros pelamos el cable apantallado en la forma que os he explicado antes y hacemos que estas chapitas hagan contacto con la malla de forma adecuada. Internamente no tengo que tocar la malla para nada, simplemente conectar el cable de tierra y los cables de la fase de motor. Entonces, hay que usar este tipo de prensastopas. Cuestan exactamente lo mismo que un prensastopa normal, no hay casi diferencia. Y en variadores permiten mantener IP54 mayor clasificación de IP. No tiene ningún problema. Alguno me dirá, oye, pero es que tengo algunas cajas que vienen pintadas. Bueno, pues en ese caso lo que hay que hacer es un cepillito metálico y la rosca, pues rascarla para que haga buen contacto el prensastopa. Porque claro, si yo tengo pintado eso y no hace buen contacto, pues no tengo una posibilidad de sacar el ruido de alta frecuencia y dispersarlo en la superficie metálica. Hay veces que tengo cajas de plástico, pues en ese caso sí tenemos un problema. Pero en ese caso yo diría que es más recomendable poner un cable normal sin apantallar, ¿vale? Que poner un cable apantallado y echarlo con un pigtail a tierra, ¿vale? Ahí lo que hay que hacer es procurar que ese cable no apantallado no vaya cerca de otros elementos perturbantes para evitar el problema, pero en cajas de plástico pues sí es un problema. Hay que buscar caja metálica de conexiones y hacer este tipo de conexión con los prensastopas MC. Así me garantizo una correcta protección o compatibilidad electromagnética para alta frecuencia, ¿vale? Volvemos a repetir el tema del pigtail. Cuando hago una conexión, aquí pues tengo una paramenta intermedia, una caja de conexiones, una protección, lo que sea. Aquí llega cable apantallado y en este caso también tiene cable apantallado a la salida. Muy bien, cable apantallado a la entrada y cable apantallado a la salida. ¿Está bien conectado? No, porque me he hecho un burruñito aquí a una borna y esta borna me sale burruñito 3 para acá. Esto no funciona, le estoy quitando superficie y me genera problemas. Esto de aquí, como veis, que vienen a pintar las señales, esto de aquí se me convierte en una antena emisora. Entonces, lejos de proteger nada, lo que estoy haciendo es pues, emitiendo ruido aquí estupendamente. Y todo lo que tengo aquí al lado pues, se me va a perturbar. Entonces, esta no es la forma correcta de hacerlo. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues yo tengo mi fondo metálico del armario, tengo mi abrazadera, pelo adecuadamente el cable apantallado, lo conecto a la tierra lo más cerquita del punto de la paramenta, lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a poner a tierra. Y luego la chapa me aseguro que esté bien conectada a tierra con un cable de suficiente sección o con una cinta de suficiente sección, ¿vale? Por seguridad. De esta forma, los electrones se dispersan por toda la superficie y no generan esta emisión que va derivada, claro, la impedancia de transferencia de esta superficie nada tiene que ver con la de este pigtail.
Este pigtail me facilita la emisión radiada de ruido. Hacerlo de esta manera directamente lo elimina, ¿vale? Luego esta es la forma correcta de trabajar en conexiones, sobre todo las de motor, en cable apantallados con variadores de frecuencia. El mismo concepto, por ejemplo, con los cables de señal. Vamos a ver, ¿para qué tengo un cable de encoder que me ha costado un dineral si luego cojo una caja de empalmes y lo pongo con un bornero? Y la Tierra hago exactamente lo mismo. Esto es una barbaridad. Luego, claro, es que me falla la señal del encoder, es que ha perdido el pulso, es que me ha dado un error el variador. Pues, claro, vamos, bastante es que funciona. Hacer esto con una señal de alta velocidad en un entorno de ruidoso, con un cable tan sensible como un encoder de alta velocidad, pues esto es una barbarie. Una barbarie. Yo no puedo hacer este tipo de conexiones. Si yo tengo que hacer este tipo de conexiones, pues hago exactamente como con el motor. Yo tengo un prensa stop AMC, lo coloco en la entrada de la conexión metálica, en la salida exactamente igual. Aquí internamente las señales sí que las puedo utilizar con un bornero o algún tipo de conexión más moderna para hacer la conexión, pero no la pantalla del cable apantallado. Esto es una barbaridad. Aquí lo que estoy haciendo es contaminando mis propias señales, todas, ¿vale? Entonces hay que utilizar un prensa MC también para este tipo de conexiones. Como resumen un poco de los tipos de conexiones, pues aquí viene a explicar, esto también viene en muchos manuales de los fabricantes, en el nuestro también. Esta sería la forma correcta que deberíamos poner las tierras, pantalla a ambos lados, ¿vale? Toda esta tierra. No se recomienda hacer este tipo de conexiones con los pigtail, esto no está nunca, hay que terminarlo, nunca se puede terminar con un pigtail. En el caso de que tengamos diferencia potencial, como hemos dicho en los cuadros, pues entonces hay que ecualizar, ¿vale? Pero nunca poner solo a un lado, ¿vale? Hay veces que en algunos sistemas de comunicación, PLC, aparte de la comunicación que tenemos alguna tierra, una conexión de tierra donde va acoplada o a través de un condensador de X valores o a través de un circuito de resistencia condensador, ¿vale? Estos acoplamientos yo no los recomiendo tampoco, porque funcionan muy bien para lazos de 50-60 Hz, pero para alta frecuencia no suelen funcionar, ¿vale? No suelen funcionar bastante bien. Entonces aquí en las comunicaciones pues es preferible evitar esto, asegurarse de poner las abrazaderas como está aquí arriba y en caso de ser necesario asegurarse de ecualizar los dos cuadros con una sección, una superficie lo suficientemente ancha de tierra para que tenga la menor impedancia posible. Igual, aquí hay qué partes están bien y qué partes están mal. Bueno, pues aquí claramente tenemos aquí que esto está bien, aunque aquí en esta foto no se ve si está bien pelada la malla o no. Puede que esto incluso esté mal, que esté pillado el plástico y no esté bien conectado. Aquí directamente tenemos un cable apantallado donde la malla la han cortado. No está ni conectada a ningún lado, está cortada en estos sitios. Con lo cual no podemos tener una buena conexión a tierra y una limitación de los ruidos emitidos de alta frecuencia nunca. Insisto, estos plaquitas que mandamos con los variadores de frecuencia siempre son placas para desacoplar y para conectar las pantallas. También valen para sujetar el cable, pero principalmente vale para que podáis poner las pantallas de forma adecuada, ¿vale? En algunos equipos no vienen estas plaquitas, es un opcional. Yo siempre os recomendaría, incluso en los equipos más económicos, que para aseguraros una compatibilidad adecuada, que esta equipación, estas plaquitas que van conectadas a tierra y van adaptadas al variador, las pusierais siempre, las pusierais en todos los casos. Pero bueno, es una decisión vuestra, ¿vale? Igual, también aquí tenemos un planteamiento, que hacemos un plan de MC. Cuando yo diseño un cuadro donde voy a tener pues un variador que controla un motor, con señales de encoder, comunicaciones, un PLC, pues yo tengo que hacerme un planteamiento del cuadro. O sea, yo no me puedo plantear poner un PLC al lado de un variador, cruzar los cables de comunicación o sacarlos y llevarlos por la misma bandeja. Por Dios, si yo tengo un cable que va a motor y me saco un cable de Profibus por la misma bandeja, pues es una auténtica barbaridad. Entonces yo tengo que asegurarme que el planteamiento del cuadro lo hago también en función de los cables que yo sé que vamos a tener perturbaciones, tanto los de 50 Hz de potencia como sobre todo, el cable que va desde el variador de frecuencia al motor.
este cable hay que huir de él como el demonio, pero no es porque sea el culpable de todo, sino porque es un emisor nato, a pesar de que lo pongamos apantallado, seguirá emitiendo igual, y entonces lo que tenemos que hacer es, sabiendo que es un emisor, pues los receptores o aquellos cables que sean más sensibles, pues ponerlos lo más lejos posibles y evitar llevarlos en las mismas bandejas. Yo puedo contar un caso que tuve hace años, en Real, donde teníamos una central de frío en un gran supermercado, donde teníamos la central de alta, la de baja, y pasaba algo curioso, porque cuando se ponía a funcionar uno de los variadores, el de la central de alta, creo recordar, había en otra sala que estaba como a 30 metros, separado por un muro, había otro dispositivo allí, un regulador de frío también, que se veía afectado. Pero era curioso, porque es que no compartían la cometida, no tenían ningún cable en común, no tenían nada en común, no llegaban, ni siquiera la cometida de energía era absolutamente distinta. Entonces no se entendía cómo era posible que se pudiera perturbar, porque además le encontraron la acción-reacción, encendíase el variador y automáticamente el controlador del otro equipo se volvía loco. Y dándole vueltas, bueno, pues al final el problema era que el tema de las puestas a tierra. ¿Por qué? Porque tenían una tubería metálica que pasaba de una sala a otra, que no tenía nada que ver con ninguna de las dos cosas, pero la tubería metálica llegaba a la otra sala. ¿Y qué pasaron? Que con este equipo de la central de alta llevaron como 1 metro de cable de motor pegadito a la tubería. ¿Qué pasa? Que esta tubería no la pusieron adecuadamente a tierra. Entonces, ese metro de cable inducía ruido sobre la tubería, corría 30 metros, llegaba al controlador de la otra sala y lo volvía loco. La solución, cortamos las bridas que tenían puestas con el cable ahí, las separamos del tubo metálico y desapareció el problema. Pero para que veáis que simplemente 1 metro de cable puede generar una cantidad de problemas ingente, inmenso. Se puede cargar incluso electrónica, porque las inducciones que pueden ser bastante altas. Entonces, el tema de las puestas a tierras, el planteamiento de los cuadros eléctricos, por dónde voy a llevar los cables, por las bandejas, por fuera del cuadro, es muy importante, ¿vale? Todo esto está normalizado realmente. Tenemos una normativa que es la 61052, que te dice las clases de cables que son, pues aquí comunicaciones de alta velocidad, clase 1, señales de 420 miliamperios o comunicaciones de baja velocidad, como RS485 o comunicación serie, son clase 2. Equipos clase 3 son de tensión AC de 50 Hz, menos de 1 kilovoltio, tensión de 24 voltios, filtros con filtros RMI. Estos serían pues alimentaciones normales. En clase 4 tendríamos cables de motor, cables de bus compartido, cargas inductivas, motores de fe, anillos rozantes, antenas transmisoras, y 5 y 6 son media y alta tensión. Pues esta normativa nos dice que la distancia mínima que tengo que respetar entre los cables sería esta. Cable de categoría 2, que es un cable de señales normales, o un Ethernet, que es el cable categoría 1, supuestamente con un cable de categoría 4, que es el cable que va a motor, tendría que respetar como mínimo 60 centímetros. Esto no lo hace nadie. Yo no he visto nunca ningún cuadro que respete esta distancia según esta normativa. ¿Esto hay que respetarlo siempre? A ver, como os decía al principio, esto de los ruidos no es blanco o negro. Eh, yo puedo tenerlo bastante más cerca. De hecho, nuestras recomendaciones en el manual de, por ejemplo, de nuestros variadores no da tanta distancia, da algo menos de distancia. Entonces, ¿es obligatorio hacerlo esto? No, no es obligatorio. Pero mi recomendación es que en el planteamiento de los cuadros eléctricos toméis todas las medidas posibles, que no va a suponer un coste extra para nadie si se plantea desde el principio, pues para hacer una correcta instalación, pues no haciendo pigtails, respetando la salida de los cables. Si tengo que cruzar un cable de motor con uno de comunicaciones o algo sensible, cruzarlos a 90 grados, y con eso será suficiente para que el nivel de emisión se esté por debajo de inmunidad. Pero que sepáis que existe una normativa que te dice cuál es el planteamiento que tienes que hacer en el diseño de cuadros, precisamente sabiendo cuáles son cables sensibles y cuáles son cables que emiten ruido, para que puedan coexistir. Igualmente también ejemplo de separación de cables. Aquí hacemos un planteamiento estupendo en el cuadro eléctrico, lo separamos por un lado, por otro y demás, y luego vamos y lo metemos todo en la misma bandeja. ¡Hala! Venga, por favor. Otra barbaridad. No podemos llevar cables de motor, con cables de señal, con cables de comunicaciones, todos apegotonados. Que eso pasa en un montón de sitios. También hay que hacer un planteamiento adecuado a nivel de las bandejas que se llevan y las bandejas puestas a tierra adecuadamente. Hay que ponerlas a tierra de forma adecuada. Si yo tengo dos bandejas
y tengo que empalmar dos bandejas, pues por ejemplo, a la hora de conectar dos bandejas, pues hombre, yo puedo llevar un cablecito y conectar una a otra, o llevar una chapita es mucho mejor, pero puedo llevar una cinta también, pero ponerlas a tierra, tienes que ponerlas a tierra en determinados puntos, bandejas, tuberías, tenemos que asegurar que esto está adecuadamente instalado, si no nos puede generar igualmente problemas. Como resumen también, por ejemplo, esto aparece en nuestros manuales, pues aquí tenemos un ejemplo de un cuadro con un PLC, el del variador, una paramenta intermedia, como os fijáis aquí, las conexiones a tierra se hacen siempre se ve un poco pequeñito, pero con las abrazaderas. Tenemos un cable de ecualización aquí pintado, que aquí pone 16 milímetros como mínimo, pero hay que darle suficiente sección. Separación de los hilos de control de los de alimentación de red, mínimo 20 centímetros. También de los cables de motor, aquí recomienda mínimo 20 centímetros, que esto es una cosa bastante más razonable. ¿Vale? Pelar el cable para el aislamiento, ponerlos en todos los puntos que sean necesarios, cuando va a interrumpir el cable, colocarlo lo más cerca posible del variador. La parte de control también igualmente, los cables ponerlos a tierra de forma adecuada. Pues esto es un poco un resumen que cuenta bastante bien cómo puede hacer este tipo de planteamiento a nivel de MC, compatibilidad electromagnética.